Listo, chicos. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, señora. Vale. Bueno, esto sí es tremendo problema porque se pierde el hilo, pero bueno, es que a mí sí Meet no me funciona por ningún lado. Pero bueno, se nos pierde el hilo, pero bueno, seguimos con el mismo interés. Bueno, les decía, ¿no? Que entonces acá el laboratorio pequeñito para 35 personas y no tiene los reactivos, no tiene los materiales para hacer una buena práctica de laboratorio, ¿sí? Entonces, uno, pues la inversión, ¿no? Pues en los docentes muchas veces no los preparan. Yo ahorita creo que les comenté, estoy haciendo un diplomado en docencia universitaria, donde pues nos explican varios modelos de educación, ¿cierto? Y según tengo entendido, el modelo de educación en el cual se basa el ITP es el modelo constructivista. ¿Alguien sabe de modelos de educación? ¿Me puede decir qué es el modelo constructivista? No, profe. Bueno, el modelo de constructivista es básicamente, como su palabra lo indica, el construir en ustedes o el entender en ustedes o el dar el construir en ustedes conocimiento, pero ese conocimiento aplicado a la realidad, ¿sí? Por eso en ustedes se fundamenta las salidas de campo, prácticas de laboratorio, cada rato uno está preguntándoles, apliquen esto a la realidad, ¿cierto? Definiciones que las apliquen a la realidad, ¿sí? Pero pues muchas veces no se aplica por las mismas condiciones de educación que se tienen, ¿sí? Entonces, en este caso, que el ITP no tiene buenos laboratorios, entonces la práctica de laboratorio no puede ser completada, se quedan ustedes con la información mochita, no sé, el tiempo de educación que les dan es que es diferente, ¿cierto? Muy poquitas horas o muchas horas, o no sé, la calidad de los docentes, ¿cierto? Entonces estos son muchos factores que implican en la educación, ¿sí? Además que acá en Colombia estamos en un modelo, casi que tanto educación, la educación primaria, bachillerato, secundaria y hasta universitaria, ¿cierto? Es basada básicamente en una clase magistral donde está una persona como autoridad que enseña y los demás como los estudiantes como ahí sumisos, por decirlo así, em, escuchando lo que dice el profesor, ¿sí? Independientemente de si el profesor está errado o está en lo cierto, ¿cierto? Entonces yo por eso en ese caso les digo, me corregirán si me equivoco, creo que es la frase de mi clase, me disculparán, me corregirán, me ayudarán los que tienen internet, les digo ahí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no me acuerdo qué país era, creo que es Finlandia, tiene un modelo de educación muy bueno y digamos, un sistema de, un nivel, ¿cómo les digo yo? Bueno, hay poca corrupción, también hay un nivel de educación muy bueno, porque ¿qué es lo que hacen desde la primaria? Cogen en las instituciones de educación, tanto pública como privada, y ponen un listado de materias. Desde el niño de transición, el niño dice, ay, vea, yo quiero ver deporte, a mí me gusta hacer deporte, la niña dice, a mí me gusta bailar, yo quiero bailar, a mí me gusta leer, yo quiero ver clase de lectura. Así desde muy pequeños los niños son educados para escoger lo que quieren ver, ¿sí? Y tienen el derecho de, si no les gusta la clase, cambiarse a otra clase, ¿sí? Entonces, en ese caso, desde muy pequeños los niños saben qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. De tal manera que ya cuando tienen 17, 18, 19, 20, 21 años, estos niños lo que hacen es salir directo a una universidad sabiendo claro qué es lo que quieren estudiar, ¿cierto? Ustedes, ojalá y la mayoría, hayan querido estudiar ingeniería ambiental y no les haya tocado estudiar ingeniería ambiental porque es la única institución universitaria que hay acá en el Putumayo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Desde niños allá en Finlandia los niños saben qué es lo que quieren y salen sabiendo qué es lo que quieren estudiar y no pierden tiempo definiendo, bueno, esto o lo otro, ¿sí? Entonces, el sistema de educación de acá de Colombia ya básicamente está muy mandado a recoger, ¿sí? Es un modelo de educación muy viejo, que ya es hasta aburrido, ¿cierto? Y que no se debe aplicar hoy en día, pero pues lo estamos aplicando y de hecho es aplicado en casi todos los países que pertenecen a Latinoamérica, ¿sí?
Y además la poca disposición de recursos, lo que les digo, lo que pasa en la Nacional, lo que seguramente pasará en la UDA, lo que pasará en la de Nariño, lo que pasa en el ITP, ¿cierto? No hay tanto recurso y el recurso que llega pues toca dividirlo con las uñas prácticamente para cada, no sé, para cada grupo, para que cada uno de los estudiantes tenga las mismas condiciones para estudiar, sean precarias o no sean precarias, ¿sí? ¿Es claro para ustedes, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces eso es lo que sucede con la educación de Colombia. No hay inversión en educación, no hay inversión en ciencia, en investigación, porque a partir de la investigación se genera conocimiento. Yo no sé si era con ustedes o con otro grupo, les decía, seguramente acá en Colombia están los materiales para crear la vacuna del coronavirus. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchas plantas, tenemos muchos animales, tenemos muchos microorganismos, pero no hay quien investigue, no hay quien desarrolle la vacuna. Estamos esperando, como Colombia es un país que está asociado a Estados Unidos, estamos esperando a ver si algún día Estados Unidos produce la vacuna contra el coronavirus, porque no queremos la rusa, porque tiene un chip que nos va a volver comunistas, ¿cierto? Dime, Angie. Profe, sobre, usted nos explicó de la educación de allá, de ese país, Finlandia. ¿No cree Ujú. que, no cree, profe, que en parte es como no tan bueno? ¿Por qué? Porque pues usted dice que los niños desde pequeños le dan a elegir qué es lo que quieren estudiar y todo eso, pero Ujú. ¿no cree que sería bueno que ellos en parte aprendan como en un área de matemáticas, digámoslo así, de lectura, de música o algún deporte y no solamente se centren en toda su vida a estudiar eso, a querer estudiar eso? Pues no digo que aprender todo, siquiera lo básico como para el diario vivir, porque no creo o sea, que todo gira alrededor de la carrera que ellos elijan. ¿Me entiende? Ujú. Sí, claro, pues seguramente deben haber algunas materias obligatorias. La verdad no sé, no tengo muy claro cómo es este sistema educativo. Seguramente deben haber unas materias obligatorias, matemáticas, no sé, español o la lengua que hablen allá. eh, bueno, y otras materias así obligatorias, pero también se les da a los niños desde muy pequeños la potestad de ser libres y escoger qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Yo creo que ustedes desde niños, si ustedes los hubieran enseñado desde niños, ¿sí? A escoger de pronto qué era lo que les gustaba, hoy en día sabrían de verdad qué es lo que quieren hacer en su vida, ¿sí? Es más como ese enfoque a que los niños descubran desde muy pequeños qué es lo que quieren para su vida. ¿Sí es claro para ti? Sí, Obviamente que profe. también tendrá ventajas y desventajas, pero pues leyendo, de acuerdo, les contaba del diplomado porque me tocó hacer un trabajo sobre esto, leyendo sobre este país, el sistema educativo funciona, la gente sale sabiendo que quiere estudiar, no sufre en el colegio, yo creo que todos ustedes sufrieron en el colegio, qué pereza esa cucha, qué pereza esa vieja que manda tanto trabajo, no, y esa materia no la soporto, y qué materia tan aburrida, y yo creo que siguen sufriendo de la misma manera aquí en el ITP, ¿sí? Mientras que los niños allá en Finlandia escogen lo que les gusta y hacen las cosas con amor porque les gusta. ¿Sí es claro para ti? Sí, profe, en esa parte lo que usted dijo últimamente sí pienso que sea también bueno, ¿no? Ujú. Para que pues no haya, digamos así, al final bueno, no sé si ella se irá a colegio, secundaria, no sé, pero como hoy en día hay muchos jóvenes que pues se preocupan mucho por no saber qué carrera estudiar. O a veces, Ujú. en muchos casos, yo conozco un caso de allá, de Bogotá. Ujú. No soy cercano a esa familia, ni siquiera la chica, pero tengo un amigo que sí. Entonces ella quería estudiar, no recuerdo qué es lo que quería estudiar, y sí tenía la posibilidad y digamos así, económicamente estaban bien como para que la llevaran a la universidad a estudiar. Pero el Ujú. papá le dijo que no, que si quería que le pagara los estudios y en la universidad que ella quería tenía que estudiar lo que él decía. Imagínense. Sí, profe. Entonces, vean que este contexto educacional viene de todo eso que ustedes me han dicho, desde el papá, desde la mamá, desde uno mismo, ¿cierto? Del gobierno y de las mismas ganas que tenga uno de estudiar. Sí, nos desviamos muchísimo.
Pero bueno, ya creo que estoy terminando el tema, pero es que me pareció interesantísimo porque es que hoy tengo 8 personas que me han participado, cuando en general me participan 3, 5, entonces eso me gusta. Además que estamos generando conocimiento. No, y es bien, profe, porque hay profesores que de pronto uno va a hablar y como que lo toman en un tono que uno fuera bien brutico, por decirlo así, O se por enfocan opinar. solo en el O se trabajo, lo ¿no? toman muy personal. Sí, chicos, eso suele suceder. Pero bueno, pues por lo menos en mi clase lo pueden hacer, ¿cierto? Y yo la verdad, yo pues también, yo me considero también muy afín al pensamiento de la mamá de Angie. Pues petrista no me considero, pero sí no soy derechista, creo que soy más izquierdista y pues la universidad de la que vengo. Y pues a mí no me afecta, si ustedes me dicen, no, Uribe lo mejor y todo eso, pues no me va a gustar, pero pues me lo tengo que aguantar porque soy su profesor. Lo raja. No, no, eso sí, eso no es ético. Yo, Uno tiene que aprender a, como decir, usted ya profe, ya tiene que ser profesional, ¿no? Eso es ujú, parte de su formación, ¿no? Entonces, exactamente. cuando uno mira a una persona, por ejemplo, uno da un punto de vista y defienden cosas que, o sea, a mí me da risa, por ejemplo, cuando defienden políticos y ese político, o sea, no sabe ni de la existencia de la persona. Ujú, Entonces yo me exactamente. pongo a pensar, no sé, a mí me da gracia y yo la verdad no juzgo eso, porque si no estaría cayendo en lo mismo. Pero cuando una persona ya es estudiada y ya tiene a cargo sus alumnos y eso, debería aprender a ser profesional, no a tomarse las cosas tan a pecho, porque las cosas no son siempre como a uno le cuentan, o las cosas no siempre son como uno las quiere. Ujú. Sí, eso sí es verdad. Y no todo va a suceder como uno quiere, debemos llegar es a un punto medio en el cual todos nos veamos beneficiados, ¿sí? Me dice acá Angie que quiere un debate con la mamá, no, qué pena. Eh, Además, creo que tenemos el mismo pensamiento, porque yo también voté por Cancimance. Bueno, en fin, se me fue el hilo. Entonces, lo que les decía es que eso es un error muy común en sus profesores, ¿cierto? Que ellos pueden tener su tendencia política, su opinión, ¿cierto? Y no les va a gustar lo que algún estudiante los contradiga. Es más, yo como profesora enseñándoles, hablemos de biología, que ustedes me vengan a corregir algo que yo tengo mal, pues obviamente me va a hacer sentir mal, me va a ofender, no sé, que de pronto mi estudiante sepa más que yo. Obviamente que siempre lo que uno espera es que el estudiante supere al maestro, ¿sí? O pues en mi caso, si me pueden ayudar a complementar mi conocimiento, hasta mucho mejor. No solamente ustedes van a aprender del profesor, sino el profesor también va a aprender de ustedes. Dime, Kevin. Yo escuché una frase que eso de la sabiduría es como una ilusión, profe. Porque uno en este mundo en el que está, en el plan en el que estamos, si uno empieza a tener conocimiento uno mismo, razonaría que no lo puede llegar a conocer todo. Uy, no, obviamente el conocimiento es muchísimo y una persona sabia, yo creo que no puede existir una persona que tenga todo el conocimiento del mundo. Creo que alguien más quería decir algo más. Alguien por ahí había activado el micrófono. Bueno, chicos, pero sí, en términos generales, ya que nos desviamos tanto y para retomar tema, que nos queda una horita de clase, para retomar tema, básicamente el gobierno no invierte en lo que es lo que debería ser más prioritario, ¿sí? En el cuidado del medio ambiente, en ciencia, en investigación y en educación y bueno, y hasta en salud. Hemos visto en esta pandemia que estamos, pero jodidísimos en cuanto a salud. No hay hospitales, no hay camas, no hay respiradores. Le tocó meterse la mano al gobierno al bolsillo para poder comprar no sé cuántos miles de respiradores, ¿sí? Entonces no se, no sé que no se fomenta el cuidado de lo que debería cuidarse, el apoyo de lo que debería apoyarse, sino que todo es para la guerra, supresión de el pueblo, para SMAT, ejército, fuerza naval, bueno, lo que sea, compra de armas, todo esto que por sí es muy caro, no se invierte en educación, de hecho en tantos paros que se hicieron en la universidad, pues uno va a asambleas y le explican a uno qué es lo que sucede,
Y educar a un estudiante, educarlo a cada uno de ustedes por semestre, ustedes que tienen educación pública, por caro, valdrá 15 millones de pesos. Mantener todo la indumentaria de un militante, de una persona del SMAT, vale casi 35 millones de pesos. Entonces vean la diferencia de inversión. En educación no se invierte, en guerra sí. Se invierte es en el apoyo a empresas privadas, a multinacionales, lo que sucedió con Avianca, ¿cierto? Un préstamo inmenso a Avianca, que quién sabe si nos devolvían o no nos devolvían esa plata, ¿cierto? Y en ese caso hasta por intereses personales. La gerente de Avianca es la hermanita de nuestro querido presidente, ¿cierto? Entonces, sí, como dice Tatiana, nosotros nacemos y ya le debemos plata al Estado, básicamente, ¿sí? Pero en ese caso, es que es deber del Estado educarnos, ¿sí? Porque es que la idea de un Estado es que progrese y el Estado debe progresar a partir de la educación de su sociedad, ¿sí? Pero bueno, entonces ojalá y ya para un futuro se invierta más en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Pues para que el país cada día pues sea mejor, ¿cierto? Bueno. Y pues continuando, les hablaba en esta clase la ley 99 de 1993 va a ser muy importantísima porque pues con esta ley, como ya les dije, es donde se habla de la creación del SINA, ¿cierto? Que ya hablamos de qué es el SINA, ¿cierto? Y acá pues se define otra vez como dentro de esta ley, ya el SINA se define como el conjunto de todas las orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que van a permitir la puesta en marcha de estos principios que yo ya les había mencionado, estos 6 principios, ¿cierto? Que están contenidos en la Constitución Política de 1991 y en la Ley de 1993, ¿sí? Y pues el SINA, como ya les mencioné, está integrado por varias instituciones, cierto que la principal o la primordial de ellas es el Ministerio de Medio Ambiente, que pues ya más adelante vamos a hablar qué es el Ministerio de Medio Ambiente, para qué sirve y por qué sirve y para qué funciona, ¿cierto? Y pues también dentro del SINA están las corporaciones autónomas regionales, las CAR, ¿cierto? Que ustedes ya me habían mencionado acá para Sibundoy, pues funciona el Corpo Amazonía, que según ustedes me van a entender como que no es que funcione muy bien, ¿cierto? Las entidades territoriales, en este caso, pues en ese caso, entidades territoriales ya dependerán si es del departamento, del municipio, ¿cierto? O de algún distrito capital, en este caso hablando de Bogotá, ¿cierto? Dentro de los departamentos van a haber provincias o veredas o como lo quieran entender ustedes, ¿cierto? Acá creo que es por veredas, si no estoy mal, ¿cierto? El área metropolitana, que básicamente acapara Sibundoy, pues el pueblito de Sibundoy, o Colón, el pueblito de Colón, o San Francisco, así, ¿cierto? Las provincias, las áreas metropolitanas, ¿cierto? De cada uno de los municipios. También dentro de los departamentos van a estar los territorios indígenas y pues dentro del distrito capital van a estar las localidades, que Bogotá, no sé si ustedes sepan, se divide en 20 localidades, ¿sí? Que dentro de cada una de esas localidades van a haber diferentes cantidades de barrios, ¿sí? Y pues los municipios y localidades en sí van a ser pues áreas urbanas o áreas rurales, ¿cierto? Que van a tener ciertas comunas o ciertos corregimientos que van a estar divididos en barrios o en veredas, ¿cierto? Entonces, cada una de estas partes, ¿cierto? Junto con las CAR, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, van a ser también parte de la composición del SINA, ¿cierto? Es decir, que cada uno de nosotros vamos a ser parte de la composición del SINA. Y es más, yo les hablaba la clase pasada del ordenamiento territorial. Dentro de cada barrio debe haber su propio ordenamiento territorial, dentro de cada comuna, dentro de cada vereda, ¿cierto? Dentro de cada corregimiento debe haber un ordenamiento territorial, ¿sí? Que estamos en el barrio, bueno, eso se ve mucho en Bogotá, acá la verdad no sé, en el barrio no sé quécito, y en ese barrio está ay, ¿cómo es que se llama? Ay, la comunidad, bueno,
Como estas personas que se encargan de comandar, como de dirigir estos barrios, ¿sí? La Junta de Acción Comunal, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa Junta de Acción Comunal va a decidir sobre cómo tomar medidas para que no aumente la cantidad de ladronismo, dónde se van a poner parquecitos para los niños, si el jardín de niños está bien puesto ahí o no está bien puesto ahí. Entonces, cada una de las personas, ¿cierto? Vamos a ser parte de ese SINA, ¿cierto? Porque podemos pertenecer a diferentes sociedades, ¿cierto? Desde la acción comunal de cada barrio hasta, no sé, la alcaldía del municipio, la gobernación del municipio, ¿cierto? Y hasta el mismo gobierno nacional. Eh, También, como ya les decía, hay institutos de investigación adscritos y se encuentran vinculados al Ministerio del Medio Ambiente. También está el Consejo Nacional Ambiental, que en este caso este consejo va a tener el propósito de asegurar la coordinación interseccional entre el ámbito público, ¿cierto?, de las diferentes políticas públicas, de sus planes o sus programas en materia ambiental y de los recursos naturales. Es decir, que el Consejo Nacional Ambiental también es una parte importante para la composición del SINA, porque cumple con estas funciones, ¿cierto? Asegurar la coordinación entre el ámbito público, las políticas, los planes y programas en materia ambiental de los recursos naturales, ¿sí? Básicamente eso es cómo se compone el SINA, digámoslo socialmente hablando, ¿cierto? Y de las instituciones como de mayor importancia o de mayor autoridad a nivel municipal, regional y a nivel nacional, ¿sí? Eh, y pues la ley 99.993 lo que determina es la función del Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto? En el cual pues la función del sistema del SINA, perdón, va a ser básicamente el manejo ambiental del país, ¿cierto? Que en general lo que se va a fomentar es la conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos, ¿sí? Y pues este manejo ambiental debe ser descentralizado, ¿sí? Es decir, no solamente debe darse simplemente en las ciudades como más productivas del país, dígase Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, ¿sí? Entonces debe ser descentralizado, como lo dice aquí, democrático, es decir, todas las personas deben tomar decisiones en cuanto al destino de X o Y ecosistema. Por eso por allá en el principio de rigor subsidiario, yo les decía que deben estar de acuerdo tanto el alcalde como el gobernador, como las autoridades indígenas para el destino que se le vaya a dar a cierto ecosistema, ¿sí? Y además participativo. Todos nosotros estamos en el derecho, en el deber y en la obligación de participar, de decir qué opinamos de acuerdo al manejo de cierto bien natural, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? No lo quiten porque nos beneficia para esto, quítenlo porque nos perjudica en esto, ¿cierto? Por ejemplo, en Bogotá sucede mucho con los humedales. Bogotá también es un lugar de muchos humedales. En este lugar, pues lo que sucede pues con los humedales es que son lugar, uno, para que se sienten personas a fumar, ¿cierto? O a quedarse, o a, sí, a fumar, a drogarse, básicamente. Y además para que son lugares donde en general se atraca a personas, se aumenta la inseguridad, ¿sí? Entonces hay como mucho este debate, no quiten este humedal porque es muy inseguro, déjenlo porque nos ayuda a la regulación del agua, déjenlo porque nos ayuda a la conservación del aire, ¿cierto? Entonces ahí entran como ciertos conflictos y por eso debe ser un carácter participativo al hablar de los temas ambientales, ¿cierto? Porque nos involucran a todos. Y pues básicamente este sistema va a actuar de manera, como ya les dije, coordinada y descentralizada con las autoridades locales y regionales, ¿cierto? Entonces el SINA pues ya se reunirá o trabajará junto con Corpo Amazonía, pues para hablar sobre temas que correspondan al manejo ambiental de la región amazónica. Ya con Corpo Amazonía de Sibundoy para hablar con temas ambientales que le corresponden al municipio de Sibundoy, ¿sí?
ya dependerá. Y pues también es importante la participación de las diferentes etnias, sean indígenas, raizales, no sé, criollas, las diferentes etnias que existan en nuestro país, ¿cierto? Y la ciudadanía. Nosotros como personas no indígenas también hacemos parte de este país, ¿cierto? Y pues deben tener en cuenta nuestra opinión, la de la ciudadanía, la de las etnias, la de las regiones locales, regionales, la de las autoridades, perdón, locales y regionales, y así se debe entender cómo podemos manejar nuestros territorios naturales, ¿sí? Y pues el SINA es pues el sistema de gestión ambiental cuyo ámbito de realización es la totalidad del territorio nacional, ¿sí? Entonces, en este caso, el SINA trabaja en todo el territorio nacional. El SINA es el que le va a decir a el SINA es el que le va a decir básicamente al Ministerio de Medio Ambiente cómo debe coordinar las diferentes corporaciones para que actúen en pro de la conservación o la restauración de diferentes ecosistemas, ¿sí? También pues es importante mencionar que pues el Estado y la sociedad civil pues somos muy importantes para el desarrollo del SINA, ¿sí? Entonces en este caso el SINA, junto con el Estado y la sociedad civil, se va a definir como los mecanismos de actuación que va a utilizar el Estado y la sociedad civil para manejar todos estos recursos naturales, ¿sí? Y pues por ello, tanto el Estado como la sociedad civil, ¿cierto? Somos esos actores fundamentales, principales, que vamos a componer parte de ese sistema nacional ambiental, ¿sí? La sociedad y el Estado van a ser como esos factores principales en el sistema nacional ambiental, ¿sí? En este caso, el Estado, porque es el que va a comandar, va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y la sociedad civil, nosotros vamos a decir qué es lo que está pasando, cómo nos estamos viendo afectados y qué necesitamos mejorar o qué necesitamos desmejorar, por decirlo así, para vernos beneficiados a partir de la utilización correcta de los recursos naturales, ¿sí? Es también un sistema de actores estatales, sociales que desarrollan conjuntamente acciones